Buenas tardes a todas, a todos, y bienvenidos al nuevo Bau Talks de esta tarde, en el que vamos a hablar sobre Continuous Discovery, descubrimiento continuo, investigación continua, y en la que vamos a invitar a varias personas a que expliquen su experiencia y bueno, y os vamos a invitar a todas y todos a que participéis. Como son las 6 en punto todavía, si os parece, vamos a esperar un minutillo a ver si se conecta más gente. Me han dicho que hay bastante más gente apuntada al evento, entonces esperamos un minutillo hasta las 6 y 2 minutos y ahí arranco con la introducción. Supongo que la mayoría de vosotras y vosotros no habréis entrado nunca en esta plataforma, en Stua, y probablemente nunca hayáis participado o sí, ojalá que sí, en un formato de evento tipo Fishbowl, que es un formato colaborativo, horizontal. Ahora explicaré un poquito más en detalle. Así rápidamente una introducción de por qué estamos aquí. Yo soy César Úbeda, estoy dirigiendo el máster en Experience Design en la Universidad BAU y de hecho este evento lo organiza la universidad. Es una serie de eventos que tienen la finalidad, pues, de promover debates en el contexto del diseño, en foro universitario, para acercar de alguna manera el mundo profesional con el mundo estudiantil o docente, que aunque no lo deberían, muchas veces están desconectados. Y en este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? De hecho, estamos innovando un poquito a otras ocasiones como hemos organizado estos Bau Talks, y lo que hemos propuesto esta vez es un formato de evento un poquito más innovador, en el sentido que queremos que sea participativo. Es decir, eh, nos vamos a centrar en la metodología Fishbowl, em, que es una metodología que promueve el debate participativo, potenciando la horizontalidad y de alguna manera huyendo de las charlas magistrales. Es decir, hoy no estáis aquí para escuchar a 2 expertos o 4 expertos que os expliquen exactamente cómo deben ser las cosas, sino que hemos invitado de hecho, a las personas que hemos invitado principalmente son profes del máster y van a explicar cómo ellos llevan la relación esta con el descubrimiento continuo, la investigación continua en sus contextos laborales actuales o en contextos laborales pasados, ¿vale? También nos gustaría y creemos que es muy importante en este formato de evento que todas y todos entréis a participar. Es decir, que no os tenemos que dar permiso para que hagáis una pregunta ni para que opinéis sobre algo de lo que estamos hablando. Cuando veáis una silla libre, cogéis y entráis en la conversación para decir lo que queráis decir, hacer la pregunta que queráis hacer o explicar la experiencia que queráis explicar. Y después, si las sillas están completas y habéis acabado vuestra intervención, pues podéis salir y volver a entrar más tarde, etcétera, ¿no? Un poco la dinámica del fishbowl es esa, que entre todos aportamos el valor de la charla, ¿vale? Entre todos vamos a discutir o a plantear situaciones reales con las que nos estamos enfrentando y de alguna manera eso es lo más rico que podemos llevarnos, ¿vale? Escuchar las diferentes opiniones. Entonces, ¿qué vamos a hacer concretamente? ¿No? Hemos invitado, yo decía, a 4 personas, que todas y todos estáis invitados a participar, y hemos invitado a 4 personas. Una es Elena González, que es Product Manager en Eventbrite, a Tomás Ovido, que es UX Researcher en Globo, a Laura Poils, que es Head of Research en Runroom, y a Jorge Valencia,
es Head of Experience Design también en Runroom, que es la consultora de negocio digital desde la que lideramos el máster de BAU. ¿Vale? Entonces, el objetivo es hablar sobre descubrimiento continuo, investigación continua. Nos interesa mucho saber la opinión de estos profesionales y saber vuestra opinión también, ¿no? Y cómo lo están haciendo actualmente las empresas. ¿Lo están haciendo? ¿Es posible hacerlo? ¿De qué trata la investigación continua? ¿Qué problemas hay para aplicar un modelo cultural de Continuous Discovery? ¿Qué se han encontrado o qué os habéis encontrado vosotras? ¿Qué roles intervienen en estos procesos y en este modelo cultural, ¿no? A nosotros nos gusta mucho, aquí en Runroom nos gusta mucho el libro de Teresa Torres, el Continuous Discovery Habits, en el que ella expone pues, sus teorías sobre qué es el Continuous Discovery y cuáles son esos hábitos que implantan una cultura de descubrimiento continuo, ¿no? Y nos mola mucho cómo lo plantea, también nos mola mucho eh, las grandes dificultades que ella dice, ¿no? Para implantar una cultura de descubrimiento continuo en una empresa de producto normalmente, de servicio también podría ser. Los grandes pains con los que nos solemos encontrar los profesionales tienen que ver con hablar más con los usuarios o con los clientes versus definir nosotros las hipótesis de cuáles son las soluciones, ¿no? Que muchas veces pues, nos llenamos de ego y lo tenemos muy claro, esto debe ser así, en vez de contrastarlo realmente con nuestros clientes que son los que van a consumir, ¿no? Otro problema importante que se suele encontrar es el ownership de los clientes, ¿no? Hay muchas empresas donde el ownership es de customer care o de algún departamento, de algún silo específico y por tanto no puedes acceder a un cliente de forma fácil, de forma continua, para preguntarle lo que quieres, sino que hay unos filtros ahí y hay unos embudos que te hacen pasar por unos procesos que dificultan, ¿no? Este proceso de continuous discovery. Eso también es un problema. Otro problema que menciona ella es la cultura de la empresa. Si la empresa no está acostumbrada a tener una cultura agile de ciclos cortos, donde investigas, defines, aplicas, vuelves a investigar, etcétera, pues también es muy difícil. En fin, vamos a hablar de todas estas cosas con todas y todos. Y para empezar voy a abrir el Fishbowl y voy a invitar a Elena, a Tomaso, para que entren y a lanzarles alguna primera pregunta, un primer reto. Y yo creo que ya podéis entrar. Hola, Tomaso, buenas. Hola, buenas tardes. Hola, Elena, Hola, ¿qué tal? buenas tardes. Y nada, bueno, supongo que habéis escuchado la intro eh, que he estado haciendo. Espero no haberme hecho muy pesado. Ahora van a arrancar Tomaso y Elena. Como veis, quedan 2 asientos libres. En el momento que queráis intervenir, os sumáis y podéis formar parte del debate, que eso es lo que esperamos de un debate de estas características. Y bueno, Elena, Tomás, a mí me gustaría arrancar, no sé con cuál de los dos, con lo que queráis, preguntándoos por si es clave en los productos donde trabajáis o donde habéis trabajado esta cultura de la investigación, ¿no? Y en qué medida es clave. ¿Quién quiere empezar? Si queréis, me lanzo yo. Venga, va. ¿Me escucháis? Sí, vale, perfecto. Sí. Pues justo te escuchaba hablar ahora, César, y estaba pensando, antes has hecho la reflexión de qué es lo que creemos versus qué es lo que hay hoy en día. Yo creo que esta pregunta que has hecho hay que saber diferenciar entre lo que yo, por ejemplo, como producto considero que es relevante en cuanto a Discovery, que obviamente considero que es 100%, y otra cosa es lo que me he ido encontrando a lo largo de las diferentes experiencias profesionales. Entonces, si bien he estado en startups muy pequeñas, en las que, como tú hablabas,
nos centrábamos 100% en el bias del departamento de producto, incluso de los stakeholders. O sea, nosotros teníamos una serie de hipótesis y tirábamos adelante con ellas porque estábamos convencidos de que eso era lo que el usuario necesitaba. Ahí aprendes que se cometen infinitos errores y a partir de ahí es cuando la empresa empieza a madurar y a evolucionar y donde el discovery empieza a jugar un papel más importante, pero porque la cultura de la empresa ya va evolucionando. Entonces, mi experiencia, y no sé tú qué pensarás, Tomaso, es que discovery va muy ligado a la madurez que tenga, por un lado, la compañía y por otro lado, el producto en sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, como UX Research Manager, creo que parte del esfuerzo de mi equipo, más allá de hacer la investigación, es la parte de lo que llamamos evangelización del equipo de producto, del business, de la empresa, porque yo creo que crear la cultura es necesario no solo para tener los recursos para hacer research, sino también para que la empresa y los stakeholders entiendan el valor de research. Y muchas veces nuestros stakeholders son profesionales que han tenido mucha experiencia con métricas, business o KPIs, pero el análisis, en mi caso, el valor de la parte cualitativa de la información en profundidad, de las use cases, del contexto de los usuarios, es algo que es difícil entender el valor hasta que no se da en práctica el insight, el research, y la gente empieza a familiarizarse con metodologías, insight y acciones. Entonces, antes del discovery, sí, hay que entrenar a los stakeholders a entender qué es discovery y cuál es su valor. De hecho, en este sentido, sí que nosotros en Runroom para clientes, tanto para producto como para servicio, sí que llevamos muchos años haciendo técnicas de discovery, ¿no? Grandes discoveries, grandes estudios que incluso son estudios de mercado en los que hemos llegado a profundizar con mucho detalle a nivel de quién es el consumidor, cuáles son sus necesidades, por qué consume, cuáles son sus drivers, qué es lo que realmente hace tomar las decisiones. O sea, que son grandes asunciones que luego condicionan el cómo se crea un producto o una plataforma, pero sí que nos damos cuenta históricamente que muchas veces este research parecía que tenía que estar al principio y luego se iba perdiendo, ¿no? Íbamos perdiendo el contacto con estos usuarios y con estos clientes para basarnos en nuestras asunciones y nos cogíamos, bueno, oye, es que hace un año, hace 2 años, el research decía esto y sacamos este insight y ahora nos damos cuenta que esto ya ha cambiado completamente, ¿no? Sí, yo incluso me he encontrado en situaciones en las que se intenta replicar esas mismas conclusiones que has sacado, por ejemplo, enfocándote en un revenue stream específico, en un modelo de negocio para un target en específico, para el resto de verticales. Por ejemplo, esto ocurre mucho en los marketplaces cuando estás intentando analizar cuáles son las necesidades de un vertical muy específico, como que puede estar mucho más maduro, mucho más asentado en la plataforma y de repente sale un vertical totalmente diferente. Podemos comparar pues, un vertical de coches con un vertical de electrónica y pretendes aplicar los mismos conocimientos del target que estaba vendiendo coches al target que está vendiendo teléfonos móviles. Y te das cuenta de que realmente las necesidades y los problemas son totalmente diferentes y no es un plug and play de lo que has aprendido de unos a otros. De hecho, yo tengo esta experiencia con mismos usuarios, mismos productos, pero mercados distintos. En Globo tenemos 26 mercados y hemos hecho un ejercicio muy interesante en el último año, que es el Courier Journey Mapping, para mapear todas estas necesidades y enseñar a nuestros stakeholders cómo varía la UX, la experiencia del usuario con nuestros productos dependiendo de la cultura y del contexto. Y evitar hacer lo que tú, Elena, estabas describiendo de, vale, hemos aprendido esto en España, pues apliquémoslo a todo el mundo, ¿no? Y nunca va a funcionar. Y esto creo que es un poco el valor del continuous discovery, el continuous investigation.
Totalmente. Es verdad que ahora habláis de un cambio de vertical que hasta hace poco, pues decías, vale, esto aplica, es muy similar, o un cambio de mercado que también decías, bueno, es verdad que las geográficamente es distinto, el idioma es distinto, pero las motivaciones de compra son muy similares. Entonces aplicabas como las mismas reglas y no es así, ¿no? Claramente. Pero incluso yéndonos más allá, es un consumidor que hoy tiene unas necesidades y te consume por un motivo específico, dentro de 3 meses ha cambiado su contexto y ha cambiado su realidad, y si tú no estás en contacto constante con ese arquetipo, con esa tipología de consumidor, pues llevas, digamos, una mochila de información que no te sirve, ¿no? Para seguir avanzando. En ese sentido, De hecho, sí. no, perdona, que te he interrumpido. No, digo que en ese sentido la investigación continua de la cultura del descubrimiento continuo y esos hábitos, ¿no? Que dicen, oye, es que esto hay que hacerlo, no es planteable, ¿no? Cada X tiempo tenemos que hacer unas entrevistas o tenemos que hacer unos tests. Eso es muy, muy valioso y muy difícil, ¿no? De implantar. Sí, de hecho, lo que yo iba a comentar es que un ejemplo muy bueno que experimenté en Eventbrite sobre esto es que nosotros estábamos enfocados pre-pandemia a un tipo de target que era el gran creador de eventos musicales. Imaginaros un Primavera Sound o un Sondo Camino. Y justo cuando llegó la pandemia, obviamente estos creadores dejaron de ser relevantes para nosotros porque todos estos eventos cerraron. Y en ese momento prácticamente se paró la empresa porque no sabíamos para quién estábamos trabajando. Y ahí se empezó a hacer una investigación muy profunda en cuanto a las diferentes personas que teníamos como target, y descubrimos que habían unos pequeños creadores de eventos que tenían eventos muy recurrentes, que eran mucho más presentes en la compañía y que incluso estaban aportando muchísimo más revenue del que generaban estos grandes creadores de eventos, porque eran, pues eso, precisamente eventos pequeños y recurrentes donde el usuario está mucho más retenido hacia la plataforma. El gran punto de esto es que cuando empezamos a hacer ese análisis, obviamente tardamos prácticamente 6 meses en empezar a sacar las conclusiones necesarias para plantearnos cómo debíamos adaptar el producto a este nuevo tipo de usuario. El escenario hubiera sido totalmente diferente si en lugar de habernos centrado únicamente en ese usuario y haber pensado, bueno, pues ya lo tenemos hecho, nosotros vamos a los grandes creadores de música, hubiéramos seguido con el discovery, hubiéramos seguido entendiendo qué usuarios estaban dentro de la plataforma y cómo los estaban utilizando. Nos hubiéramos podido adaptar mucho más rápido a cualquier nuevo escenario porque tendríamos más información, cosa que en ese caso pues no nos pasó. Qué bueno. O sea, adaptación, o sea, una de las claves, ¿no? Iba a ir ahí a cuáles son los beneficios y el principal puede ser la adaptación, ¿no? Constante a tus clientes o al contexto que tienes delante. He visto que ha entrado alguien en la conversación. Bueno, igual ha llegado gente nueva al Fishbowl. Lo repito porque lo he dicho al principio, estáis invitadas y invitados a participar. No hace falta que pidáis permiso para entrar. Si hay un asiento libre, sentiros con la libertad de entrar, hacer una pregunta o opinar sobre lo que os parezca necesario. Pues sí, esa adaptación. Entonces, en ese sentido, ¿no? Decías, Elena, tardasteis 6 meses en tener una solución y empezar a aplicarla, ¿no? Que esto podríais haberlo tenido ya desde el principio sin la necesidad de hacer una gran investigación. ¿Cada cuánto creéis que tiene sentido, ¿no? ¿Cuál debería ser la frecuencia de contacto con nuestros clientes, ¿no? Y de qué manera? ¿Tiene sentido sistematizar la frecuencia para vosotras, para vosotros? Eso es muy buena pregunta. Yo creo que eso también depende del nivel de la madurez del equipo. Por ejemplo, en Globo hace 2 años éramos 2 researchers
y se hacía lo que se podía con lo que teníamos. Ahora somos más de 30 researchers y hemos visto cómo segmentando el effort, sí, ha sido un crecimiento increíble. Y esta granularidad ahora nos permite asignar researchers a específicas verticales y de verdad implementar una forma agile de desarrollar el producto. Entonces, antes se creaba un producto entero, lo lanzábamos y a ver qué pasa. Ahora sí que tiene que ser recurrente. Ahora tiene que ser, nosotros hacemos research, yo diría con una frecuencia semanal o bisemanal. Investigando a la vez decenas de cosas distintas, pero para seguir dando este feedback continuo, recurrente, que es tanto cualitativo con las entrevistas, puede ser cuantitativo con survey, el NPS, hay muchas formas de seguir investigando y descubriendo. Lo importante es que sea continuo. Chao, Laura. Hola. Hola, Laura. Yo tenía una pregunta para Tommaso. Bueno, no sé si César. Sí, adelante. Has hablado de una cadencia semanal de diferentes hábitos de Discovery y yo te querría preguntar si lo tenéis sistematizado, de qué manera conseguís a los usuarios o qué hábitos utilizáis. Esto, antes de contestar a tu pregunta, quiero explicar muy rápido cómo está estructurado el equipo de Research de Glovo. Nosotros tenemos 3 productos principales, uno para los clientes, los usuarios que utilizan la app, uno para los repartidores y otro para los partners, los stores, restaurantes, tiendas, etcétera, que vienen a través de Glovo. Mi equipo se encarga sobre todo de la parte de courier, de repartidores, ¿vale? Y nosotros somos un equipo centralizado y en 4 researchers cubrimos los 26 mercados, ¿vale? Entonces, ¿cómo poder hacer research en tantos mercados, con tantos diferentes tipos de usuarios, con esa frecuencia? Esto es, yo diría, buscarse la vida, ¿vale? No llegamos con nuestras fuerzas, no llegamos con nuestros recursos. ¿Quién más hay en la empresa con esta sensibilidad, este interés hacia los usuarios que nos permite performar esta calidad y cantidad de research? En nuestro caso son el equipo de operaciones, ¿vale? Nosotros tenemos en cada país operación que tiene un contacto diario con los repartidores y que nos ayuda a encontrar usuarios, involucrarlos en las sesiones, hacer research on our behalf, para decirlo así, ¿vale? Que cuando nosotros no llegamos. Pero el equipo de operación en otra empresa podría ser el equipo de Customer Support, ¿vale? Entonces, mi recomendación con recursos limitados es encontrar otro stakeholder que tenga esta misión de sacar información e interactuar con los usuarios y aliarse con este equipo. Y en nuestro caso, mi respuesta en este caso con ese equipo son surveys. Le damos script para que este equipo haga entrevistas o focus group rápidos todos los días con los repartidores. Nos ayudan a moderar entrevistas, nos ayudan con usability testing. Entonces, aquí, otra vez, es buscarse la vida, pero con un stakeholder que tenga ese tipo de contacto con el usuario. De hecho, algo que a nosotros nos ha funcionado muy bien es que inicialmente el equipo de producto contactaba directamente con el equipo de Customer Experience preguntando cuáles eran las incidencias. Y a medida que fuimos molestándolos recurrentemente, acabaron por intentar optimizar el canal de información y ahora trabajamos a través de un dashboard donde tenemos filtrados cada una de las funcionalidades del equipo de producto y podemos acceder directamente a cada uno de los contactos que los usuarios han hecho sobre funcionalidades específicas. Y esto es una fuente infinita de información. De hecho, hemos llegado hasta el punto de que mensualmente tenemos una reunión todos los Product Managers donde cada uno hace una exposición de todo lo que ha aprendido de los contactos de CX que ha ido analizando durante el mes. Entonces, entre todas las cosas que hacemos, siempre nos guardamos un ratito cada semana para revisar todos estos contactos porque realmente allí es donde se ve cuáles son
los pains del usuario. O sea, si el usuario se toma la molestia de llamar, de escribir un mail, es porque realmente eso requiere una solución. Y agregado es una fuente de información súper válida. ¿Y cómo entra esta información en el dashboard? Claro, aquí juega un papel muy importante las herramientas. O sea, esto que comentaba Tomaso, nosotros en este caso lo hacemos porque el equipo de Sales tiene acceso a Salesforce y entonces depuramos todos estos datos en otra herramienta de analítica que tenemos, pero esto ha ido madurando a lo largo del tiempo. O sea, inicialmente esto era un Excel sheet infinito donde tenías que filtrar cada una de las funcionalidades y los parámetros para sacar la información. Entonces, creo que las herramientas aquí también juegan un papel muy importante. A medida que las herramientas y los recursos van avanzando, se hace mucho más presente la capacidad de poder hacer continuous discovery. Cuanto menos doloroso es, más se acaba implementando en los procesos diarios, yo creo. Vale, yo tengo una pregunta para Elena y Tomaso. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Y hola a todos por ahí. O sea, me encanta todo lo que han estado contando hasta ahora. Y al inicio mencionaban el tema de la madurez, ¿no? Y de crear cultura. Y claro, tanto los equipos de Tomaso y Elena, digamos que ya están en un nivel bastante avanzado. Y me preguntaba, ¿cuáles serían esos pasos para alguien que está en una startup empezando, donde no está esta cultura todavía de investigación, donde todavía están estos stakeholders que están seguros de que ellos saben lo que quieren sus usuarios y no, hay que hacerlo así? ¿Cómo podemos convencer a esas personas? ¿Cómo podemos dar pasos en este sentido? Armándose de paciencia. Algo que yo creo que, o sea, si me remonto a los inicios de startup, fase más inicial, donde stakeholders prácticamente definían funcionalidad, creo que algo que nos ayudó en ese momento a madurar fue, por un lado, cometer errores, que es algo que obviamente todo el mundo quiere evitar, pero de lo que se aprende. O sea, una vez aprendes que asumiendo lo que el usuario va a querer, lo desarrollas y no lo usa, aprendes la necesidad y la importancia de realmente estar en contacto con la necesidad del usuario. Y otra de las cosas desde la parte de producto, sobre todo, que creo que forma parte del rol de un product manager, es ayudar a evangelizar en el entender el problema. Normalmente en estas empresas con una madurez menor a nivel de producto y de discovery, siempre se habla de soluciones y se pasa más tiempo definiendo una solución y hablando de la solución que entendiendo cuál es el problema y qué es lo que queremos solucionar. Entonces yo creo que algo que ayuda mucho es cambiar este discurso y encontrar roles fuertes que se dediquen siempre a preguntar el por qué, a estirar del problema para realmente entender qué es lo que hay detrás. Muchas veces es algo tan simple como llevar las reuniones en esa dirección, en la dirección del problema más que la dirección de la solución. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, en mi caso, de hecho, yo creo que tener equipos pequeños sin mucha madurez en UX puede ser una ventaja. Y explico por qué. El problema que tenemos ahora es que los stakeholders nos dan el problema, se marchan y esperan que le entreguemos el insight. Y esto es muy difícil porque no acaban de entender el valor del proceso. Lo que hacíamos antes, cuando teníamos un equipo muy, muy pequeño, era involucrar a todos los stakeholders en todo el proceso de research. Entonces, entrevistas, note-taking, sacar los insights, analizarlos, hacer brainstorming, ideation session basados en los insights que hemos sacado. Entonces, en este sentido es una ventaja tener una startup pequeña, un equipo pequeño, que todos están obligados a participar. Y en mi experiencia esto es la manera mejor para transmitir el valor de research, porque se toman el contacto con los usuarios y sus problemas. Ejemplo, lo que siempre es high opening para los stakeholders son las etnográficas, ¿no? Ir y observar los usuarios con ellos y con ellas, en vez que ellos o ellas esperan en el despacho el report y las recomendaciones de research, sin haber visto lo que ha pasado antes. Entonces yo diría aprovechar de la ventaja de tener aún un equipo pequeño y súper motivado para involucrar a todo el mundo en cada step del proceso. Vale, guay. Tengo otra pregunta. Bueno, Laura, no sé si ya vienes con alguna pregunta en mente o puedo lanzar la mía.
Sí. Lanza. Vale, a nivel de cómo se organizan, ya Tomás comentabas que era un equipo de 4 researchers, ¿no? Que, o sea, que dan servicio como a los diferentes equipos que hay, ¿no? Sí, exacto, en toda la vertical de Courier. Vale, ¿y cómo es ese, digamos que ese proceso de pasar la información? O sea, ¿participan en rituales? ¿Qué rituales tienen? Sí, ¿cómo transmiten todos estos insights? Muy rápido, somos 4 y tenemos casi, yo creo, unos 15 equipos, así que es imposible tener un research para cada equipo. Y entonces hacemos sesiones de priorización donde todo el mundo básicamente pelea para ganar un puesto, para ganar su seat en el proceso de research. Y luego tenemos planes de acción para entregar estos insights según la metodología que sea. Muchas veces suele ser una presentación de resultado, un recap en nuestro Insight Repository para que tengan un self-service de los insights y cada vez que se pueda hacer ideation session. Entonces ya empezar a transformar los insights en acciones. Porque ¿qué pasa muchas veces? Entrega los insights, el product manager en ese momento tiene otras 400 prioridades, se olvida o no puede actuar enseguida, se le pasa. Entonces, haciendo la ideation session justo después o junto con la presentación de los resultados, nos permite ya crear un roadmap de acciones que luego vamos traqueando, vamos midiendo, vamos definiendo en product features, etcétera, etcétera. Vale. Y Elena, por tu lado, ¿cómo los organizan? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tomaso, que lo ideal es bajar a esa sesión de ideación. En nuestro caso tenemos un research por el mercado español, que está más cerca de los squads que estamos trabajando aquí en España, y lo que hacemos es involucrarlos desde el primer momento en la definición del problema y trabajamos con ellos con la proyección pues, de qué es lo que tenemos que, o sea, qué es lo que queremos descubrir. Ellos nos traen los inputs después de hacer toda la parte de discovery y a partir de ahí intentamos trabajar en esas sesiones de ideación conjuntas, pero que, cierto, no siempre pasan. Y bueno, básicamente es un modelo muy parecido al que comentaba Tomaso. Más allá de eso, nosotros sí que tenemos desde Estados Unidos, lanzamos unas quarterly interviews a los usuarios donde básicamente cada equipo de productos se pelea por poder poner su pregunta relacionada con los objetivos principales para ese quarter. Entonces, bueno, la lucha de leones, al final acabas intentando pues introducir un par de preguntas en ese survey y al final del quarter acabas recibiendo pues esa información. Y en paralelo también hacemos bastante rely en herramientas como FX Score o NPS, que es algo que está funcionando continuamente más allá de los ownerships de los equipos. Vale. Yo justamente había entrado para descubrir un poquito más o que nos contarais sobre este repositorio de insights. O sea, para mí tengo como tres cosas que os quería preguntar. Por un lado, ¿qué herramienta utilizáis para mantenerlo? ¿Cómo hacéis ese mantenimiento? ¿Y cómo es ese self-service del que hablaba Tomaso entre los diferentes stakeholders? Este ha sido un proceso doloroso y muy largo. Nosotros, en principio, como siempre, utilizamos lo que tenemos, ¿no? Y teníamos Confluence, entonces. Yo no sé si alguien me puede explicar cómo utilizar Confluence de una forma eficaz. Se lo agradecería mucho, porque hasta el día de hoy aún no he conseguido. Entonces, ahora estamos explorando Airtable. Podemos hacer un fishbowl para hacerlo. Podemos hacer un fishbowl para Confluence, por favor. No, ahora utilizamos Airtable. Estamos explorando Airtable más que utilizar Airtable. La dificultad para nosotros con Confluence es que Confluence lo hemos creado topic-based, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber algo sobre, no sé, por qué los courier reasignan pedidos, tengo el listado de proyectos, pero es muy difícil hacer un keyword para tener un overview de todo lo que sabemos sobre el tema reassignment, de asignar el pedido. Entonces, Airtable nos permite utilizar un sistema de taxonomy, entonces de label para hacer keyword search y a la vez, cosa imposible, por lo menos hasta lo que sé yo, con Confluence traquear el impacto.
¿vale? Cada insight tenemos que demostrar qué ha provocado, qué ha generado, porque el insight en sí no sirve de nada si se queda otro pilar que has sacado de los usuarios. Entonces, con Airtable estamos explorando esto. Cómo traquear el impacto. El impacto puede ser nueva feature, proyecto entrado en el roadmap de un product manager, una investigación de data, porque yo creo que eso es otro tema muy importante, cómo cooperar con data. Entonces, traqueamos esto también. Vamos a ver si Airtable es la solución final o no, también porque es muy cara y tenemos que justificar por qué lo utilizamos. Vale, o sea, Airtable modo avanzado estás explicando. O sea, no, sí, esto es mundo ideal. O sea, a mí me suena a mundo ideal 100%. Sí, sí. Tomaso, y de momento, ¿cómo traquean el impacto entonces? Otro big topic. ¿Cómo se traquea el impacto de UX Research cualitativo? Es difícil tener OKRs, métricas. Entonces, lo que hacemos es cómo generamos, cuántos de nuestros insights se traducen en proyectos de producto, ¿vale? Entonces, algunos equipos utilizan el número de insights que se generan o esto para nosotros es un poco especulativo. Entonces, lo que intentamos hacer es cuántas de nuestras recomendaciones generan acciones que pueden ser feature, bueno, es un poco simplificarlo, pero feature o investigación de data cuantitativas. Entonces, el why que inspira el what, y esto es muy útil para el business. Hay más, pero estos son los dos principales que utilizamos para traquear el impacto de research. Me parece un proceso súper maduro. De hecho, me das muchísima envidia porque en nuestro caso, a pesar de ser una corporate con bastantes años, funcionamos con Google Docs. Entonces, todos los research específicos que se hacen bajo un proyecto en concreto, porque no hemos llegado honestamente a la fase en la que exploramos o tenemos continuous discovery, cada equipo tiene su propio Confluence o su propio Google Docs donde guardamos la información y entonces lo que hacemos de manera natural los Product Managers es cuando tenemos alguna assumption que sabemos que otro equipo ha estado intentando validar, nos ponemos en contacto entre nosotros e intentamos compartir la información. Lo más maduro que yo he experimentado hasta el momento en empresas anteriores, en este caso nosotros en Wallapop, por ejemplo, utilizábamos Notion y en Notion teníamos traqueados las diferentes iniciativas que teníamos y en cada uno de los estados que estaban y esto nos permitía también ligar la información dentro de cada una de las tarjetas de las diferentes iniciativas de manera que siempre que accedías al Notion de Research sabías en qué fase estaba cada uno de los proyectos y podías acceder directamente a la información. Pero lejos de poder traquear el impacto, los OKRs o cómo esto se traducía en un delivery y en producto que estuviera validado previamente. Eleni, ¿por algún motivo no te has llevado Notion a Eventbrite? Sí, porque los saltos en estas empresas o la capacidad de generar cambios a nivel cultural es mucho más difícil. O sea, si bien de Buddy a Wallapop sí que me pude llevar iniciativas y la empresa estaba mucho más abierta a poder generar estos cambios que surgían desde dentro de los equipos, en empresas que son mucho más grandes, que tienen procesos mucho más cerrados, es mucho más complejo el poder generar cambios desde dentro. Se tienen que dar varios factores que llevan más tiempo poder mover adelante. Vale. Yo creo que esto, si puedo, un pequeño comentario, es muy importante esto que ha dicho Elena, porque creo que la UX Maturity también depende de la libertad y el espacio que se da a los equipos para experimentar. Yo tengo que decir, esto es una cosa muy positiva en Glovo, que a Research y a Design, pero hablando de Research, se le da mucha libertad de probar cosas, probar nuevas cosas, nuevas tools. Luego, claro, hay que justificar cuando empezamos a, no sé, decir, necesito 40.000 euros al año para una nueva tool. Algún head o director te dice, vale, pero ¿por qué? Pero hasta ese punto se nos permite probar. Y esto es fundamental para escalar la UX Maturity. Que pruebe que los stakeholders entiendan la importancia de probar y a lo mejor lo tiramos a la basura si no sirve. Sí, nosotros en Runroom también tenemos, digamos que la fortuna que nos permiten experimentar y creo que es clave. El problema es que a medida que vas creciendo, ¿no? Y ya en empresas del tamaño de Glovo o Eventbrite, claro, esto se puede volver un poco más complicado, ¿no? Poder mover estos cambios.
Yo, de las personas que están como oyentes, tengo curiosidad si habéis empezado a poner en práctica o a plantearos, ¿no? ¿Cómo lo podríais poner en práctica entre vuestros equipos? No sé si alguien se animaría a compartir las dudas que tiene o las dificultades que ve en su compañía. Por ejemplo, una compañera que veo que no se ha podido sumar todavía, organizó la semana pasada una retrospectiva con su equipo justamente para decidir. Bueno, explicó un poquito lo que era el descubrimiento continuo y hicieron una dinámica colaborativa donde propusieron las diferentes iniciativas o rituales que podrían poner en marcha para empezar por pequeñas cositas y salieron de la sesión después de 1 hora con ideas tipo pues dedicar, me parece que la frecuencia todavía no la habían marcado, pero sí hacer un café para escuchar, ¿no? Para revisar los CESAR, las respuestas de las encuestas de satisfacción, o para revisar diferentes data, incluso se planteaban escuchar llamadas del call center. No sé si vosotros pensáis en cuándo empezasteis, ¿no? ¿Cuáles fueron las pequeñas, bueno, Tomás y Elena, los pequeños hábitos que lo facilitaron? Yo creo que desde el perfil del Product Manager aquí hay un ejercicio muy de evangelizar al resto del equipo. Obviamente, diseño y research hablan el mismo idioma, pero en el caso, por ejemplo, de los equipos de desarrollo es un poco más complejo acercarlos al usuario y al por qué al final se están desarrollando las funcionalidades que se están desarrollando. Entonces, creo que buenas prácticas, algo que yo hacía habitualmente es dentro de los stand-ups, el más pequeño conocimiento que hayas podido compartir del día anterior, que hayas obtenido pues, de una conversación con otro Product Manager o de unas métricas que hayas visto a la hora de analizar el impacto de una funcionalidad. Incluso métricas de otros equipos que puede que tengan impacto en los tuyos propios. Siempre guardar un segundo en el stand-up para hacer un comentario sobre ayer lo que aprendí fue esto y compartirlo con el resto del equipo. De manera que ese conocimiento no se queda dentro del nicho de diseño, research y producto, sino que involucra al resto y les da también oportunidad para poder empezar a pensar en esa dirección. Yo tuve este challenge cuando tenía que promocionar, bueno, justificar por qué habíamos gastado casi 1 año en crear un journey mapping de nuestros courier y cómo hacer ideación con esta herramienta con engineers y developers, que son súper profesionales, pero algunos de ellos o de ellas, cuando escuchan la palabra cualitativo o user insight, dicen, no sé, ya veremos. Sobre todo con ideación, con hacer estos juegos de design thinking, el how might we, estas cosas súper cualitativas. Entonces, yo creo que la clave ha sido entender cómo involucrar estos perfiles en un proceso cualitativo de ideación que facilita el continuous discovery, porque luego la gente se interesa y quiere seguir haciéndolo. Y fue básicamente encontrar nuevos juegos. En mi caso empecé a utilizar mucho el Service Blueprint, porque de todas las técnicas de ideación era la única que yo conocía con la que los developers se sentían involucrados, podían contribuir con su expertise, ¿no? En vez de decir, esto es el problema, ¿cuál feature podríamos hacer? Muy por encima, con el Service Blueprint te permite ver la parte de tecnológica, technical feasibility, enabling technology, y eso es el bread and butter de los developers y de los engineers, ¿no? Entonces yo creo que eso es también un poco es el secreto, encontrar la forma de involucrar a cada perfil con herramientas que le permita participar con su expertise, pero aún así involucrarlo en el proceso cualitativo de continuous discovery. Sí, vale, me parece pues, súper interesante. JJ. Sí, no, que hemos estado hablando un poco del quali y me gustaría saber cómo involucran la parte cuantitativa también. ¿Quién lleva esto? ¿De dónde sacan los datos? ¿Cómo funciona? En nuestro caso, en mis 2 experiencias anteriores teníamos un Product Analyst que formaba parte del squad y que por tanto estaba involucrado en el día a día de cualquier funcionalidad que estuviéramos analizando, desarrollando o incluso midiendo el impacto después del lanzamiento. En Eventbrite el escenario es totalmente diferente porque los Product Analysts son figuras transversales. Entonces, lo que se espera es que el Product Manager sea mucho más autónomo a la hora de jugar ese papel de análisis
cualitativo. Entonces, esto por un lado requiere de tener muchas herramientas disponibles a la hora de poder interpretar estos datos. Y de nuevo yo creo que es un ejercicio similar al que se hace con la parte cualitativa, y es cada una de las acciones o de las decisiones que tomamos a nivel de producto, justificarlas con argumentos tanto cuantitativos como cualitativos. Y realmente poner al alcance de todo el equipo esos datos para que se pueda entender el porqué de lo que estamos haciendo. Eso para mi equipo es vital. Es vital. Nosotros lo llamamos Quanti-Quali Alliance. Y cómo lo estamos haciendo es, cada vez que hagamos el kickoff de un nuevo proyecto de research, siempre hay un data analyst que está involucrado desde el kickoff. Y el report final que entregamos, ¿por qué el kickoff está involucrado? Porque asignaremos algunas hipótesis que necesitan investigación cualitativa a los researchers y otras a los data analysts, pero en conjunto, trabajando junto, el report final siempre es un quali-quanti, donde habrá la parte what cuantitativa y la parte why cualitativa. Y eso pasa, creo, en el 90% de nuestro research. Y es un proceso que ha costado, ¿eh? Hemos tardado mucho en encontrar las sinergias, pero ya no, en mi caso solo se hace quali-quanti juntos siempre que tenga sentido, obviamente. Hola, Sara. Hola, yo he entrado para hacer una preguntita a ambos, Elena y Tomaso. Me gustaría saber si dentro de sus procesos de trabajo en algún momento vuelven a revisar o con qué cadencia vuelven a revisar trabajo o funcionalidades que ya han lanzado para saber si están funcionando como se creía que está funcionando, si está cumpliendo los objetivos o si simplemente aprendemos algo nuevo que ni nos habíamos planteado antes. ¿Tienen una cadencia específica o tienen algún método o tiempo o algo para volver a revisar cosas que ya salieron y que ya se entregaron? Es una buena pregunta porque además yo me estoy encontrando con las consecuencias de no haber hecho ese ejercicio. Actualmente en Eventbrite estamos en una situación muy particular, y es que debido a este cambio de foco en el user persona, nos estamos encontrando con muchísimas funcionalidades que se desarrollaron en su momento y que no se están utilizando en absoluto. Hemos entrado en una fase de sunsetting en la que en los últimos 6 meses no nos hemos centrado en enfocar el discovery a nuevas necesidades o problemas de los usuarios, sino a coger toda esa lista de funcionalidades que teníamos debajo de la umbrella de nuestro producto, entender qué se está utilizando y qué no, y empezar a hacer sunset de realmente muchas funcionalidades que ningún usuario estaba utilizando y que lo único que aportaban era complejidad a la hora de completar los flujos. Así que la respuesta es, en este caso, ese ejercicio no se ha hecho, pero no hacer ese ejercicio definitivamente trae consecuencias. Entonces, no sé si es necesario una periodicidad. Yo diría que no. O sea, lo que hacemos desde producto es marcarnos unos objetivos, y una vez ves que la funcionalidad está impactando en los objetivos que se han planteado inicialmente, la dejas, pero eso no significa que dejes de tener en cuenta cómo está funcionando, cómo está interactuando dentro del ecosistema de tu flujo, porque al final las funcionalidades no están aisladas, sino que interactúan entre ellas. Y en mi caso estoy de acuerdo con lo que dijo Elena, y encima en una empresa como Glovo, que es súper agile y las cosas se trabajan y se cambian a diario. Más que ir a revisar lo que hicimos en el pasado, es más bien ver cómo las nuevas features, las nuevas cosas que trabajemos afectan a lo que ya existe, ¿vale? Entonces, te hago un ejemplo. Hay un botón para los repartidores que se llama el SOS por si tienen un accidente, ¿vale? Esto no tenía mucho sentido hasta que no se transformó otra parte del contact, de la herramienta de soporte, que hizo que este botón de repente empezara a petar los OKRs, ¿vale? Entonces, no es que hayamos decidido, vamos a ver otra vez el SOS button si está performando. Nos hemos dado cuenta que de repente, gracias a otro cambio, los OKR han cambiado completamente el behavior, y ahí hemos ido a investigar por qué. Entonces yo creo que no tienes que hacerlo de forma periódica.
creo que muchas veces pasa de forma orgánica, ¿vale? Al cambiar tanto un producto con tantas nuevas features, la combinación entre estas features y sus behavior va cambiando, ¿vale? Y haciendo continuous discovery, estas cosas se descubren, porque hablando con los usuarios cada 2x3, pues nos enteramos de estos cambios de percepción y comportamiento. Vale, genial, gracias. Y también, ahora que mencionas el Continuous Discovery, también me pregunto si todas estas contactos con cliente o investigaciones, encuestas, siempre siempre lo tienen en base a algo que se quiere saber, a una hipótesis o algo que se quiera saber en concreto, o que tengo la curiosidad, porque de hecho el libro de Teresa incluye como esta periodicidad, pero sin intención de descubrir algo en específico, sino de hablar con los usuarios y con los clientes y a ver qué te encuentras. ¿Existe eso o todo está direccionado a hipótesis que nos vamos planteando? Mira, todo en nuestro caso pasa no tanto como me gustaría por temas de falta de tiempo y recursos, pero en el equipo de Courier hacemos dos cosas que son muy, muy etnográficas. Una se llama Writing for a Cause. Obviamente nos bajamos la aplicación de los repartidores y empezamos a repartir comida en nuestra ciudad como si fuéramos repartidores de Globo. Pedidos de verdad con usuarios de verdad. Y otra que se llama Courier Shadowing, que reclutamos un par de repartidores y vamos con ellos o con ellas durante 2 horas y le hacemos seguimiento mientras entregan pedidos. Sin un objetivo en concreto, a veces le ponemos por ahí una feature o dos por testear, pero en general es pura observación del comportamiento. Deberíamos hacerlo, cada un miembro de mi equipo tendría que hacerlo 1 o 2 veces por quarter, ¿vale? Entonces, cada 3 meses intentamos hacerlo con más frecuencia. Así que pasa, pero no tanto como debería pasar. En nuestro caso, desgraciadamente, no tenemos esa oportunidad. Creo que lo más cercano que hemos estado a esto es, nos hemos ido acercando lo máximo posible al equipo de research hasta el punto de que los product managers tenemos la oportunidad de hacer entrevistas abiertas a usuarios 1 vez por quarter. Entonces, estas entrevistas son totalmente exploratorias y lo que nos permiten es poder acercarnos más a, por ejemplo, creadores de eventos, en nuestro caso, de Estados Unidos, que son usuarios que nos quedan totalmente lejos. Pero desde luego no pasa tanto como debería. Súper interesante una parte que habéis comentado en la que creo que eras tú, Tommaso, que hablabas de la consistencia, ¿no? De que igual estás descubriendo cosas que afectan a otras cosas que ya tenías y todo eso pues puede generar un conflicto, ¿no? Y lo que me ha venido a la cabeza en mi mentalidad de ingeniero es cómo cómo desarrollan los desarrolladores. Yo no soy desarrollador ahora, hace 20 años que no desarrollo, pero sí conozco el TDD. No sé si habéis oído hablar alguna vez, el Test Driven Development, es decir, desarrollar en base a test, que es decir, ellos van construyendo el producto mientras lo testean. Y automáticamente se van generando tests que cuando hay un flujo de usuario cualquiera o cuando se sube algo a producción, antes de subir algo a producción y validar una nueva release, se pasan todos los tests para ver si están funcionando. Y una aplicación, pues no lo sé, pero seguro que en Globo hay TDD y en Eventbrite segurísimo también. Igual puedes tener 5.000 tests en marcha o muchos más, ¿no? Entonces, de repente se me han cruzado como los datos, ¿no? El de Continuous Discovery puede crear inconsistencias en el sentido de que tú tienes una visión a medio o largo plazo, pero el descubrir algo hoy te hace cambiar esa visión y con lo cual tú creaste algo con una visión, pero luego estás modificando una parte, no te das cuenta porque esta parte igual no está cerca de aquella, pero en realidad te está afectando al todo. Entonces es cómo tenemos una mentalidad de descubrimiento continuo teniendo
validado y certificado que no estamos rompiendo el resto de flujos o el resto de comportamientos, ¿no? Porque eso también es un buen percal, ¿no? Es muy optimista esto. Rompemos cosas todo el día. No, la verdad que sí. Te lo juro. O sea, es que en Glovo, que es aún más bold, de que la verdad que está bien romperlo mientras se rompa rápido. Cuando trabajaba en eDreams, pero creo que siendo también un producto mucho más, con muchos más años, ¿vale? Mucha más madurez o seniority, no sé cómo llamarlo, se hacían cada semana, y ahora no sé en cuánto están, pero hace 3 años, más de 100 A/B test por semana en eDreams. Entonces, nosotros los usuarios ni te das cuenta que hay cada 100 usuarios hay 2 o 3 cosas distintas, ¿vale? En su plataforma, en su UI o por ahí. Y no sé cómo hacían a mantener bastante el control, ¿no? Que los A/B testing no se solaparan y no... También viniendo de equipos distintos. En Glovo, ahí me pillas, no sé decir exactamente cuántos test hacen o cómo es el proceso de Q&A. Lo que te puedo decir es que tenemos una pequeña comunidad de courier que utilizan una versión beta de la app, donde ahí vamos testeando cosas antes de lanzarlas. Con un scope muy, muy, muy pequeño, reducido, no se puede testear todo, pero algunas cositas por ahí la testeamos gracias a esta beta community de repartidores que tenemos. Interesante. Sí, realmente es como un sandbox, ¿no? Pero en producción, en que hay ya personas operando de alguna manera, pero están advertidas de que se puede romper algo. Y también a vosotras o a vosotros os vale para saber. Me ha gustado mucho el comentario de que es muy optimista, se rompen cosas y hay que aceptarlo, ¿no? Y se rompen cosas. También hay un tema bastante paradigmático, que es la diferencia entre dar servicio a clientes o estar en producto. O sea, un producto, vosotros estáis como concentrados en, digamos, en lo mismo, en las mismas métricas, en los mismos objetivos, con el mismo target. Puede cambiar, puede que, como decía Elena, puede variar. Pero nosotros en Runroom también estamos en el ámbito del servicio, donde llega un cliente y nos pide levantar un producto, pero el encargo casi que tiene una fecha de inicio y una fecha fin, y luego nosotros pues salimos de eso, ¿no? Y en ese paradigma del servicio es muy difícil meter descubrimiento constante, ¿no? Entonces te tienes que apalancar en hacer un descubrimiento inicial que te da unas claves para ver cómo debes construir, pero luego se sustenta todo en muchas hipótesis que muchas veces pues se caen y se rompen, ¿no? Y ahí hay una dificultad añadida en el ámbito de servicio. No sé si habéis trabajado en servicio alguna vez. Yo no he trabajado en servicio, pero sí que en Wallapop, por ejemplo, sí que contábamos con servicios externos de consultorías para hacer análisis, o sea, discoveries específicos. Vale. Y eso es un poco lo que tú comentabas, César. O sea, una vez te han entregado los resultados, depende mucho del equipo interno cómo se digieren esos resultados y qué se hace con ello, pero se limita mucho el impacto que pueda tener el agente externo dentro del desarrollo del proceso. Totalmente. Laura. Y para asegurar bueno, te traía otra pregunta, pero siguiendo la conversación, para asegurar ese mayor impacto, ¿no? de una agencia, una consultora externa que hace un research, ¿qué pediríais desde producto? ¿En cómo os transmiten estos insights? Para mí es 100% importante lo que ha comentado antes Tomaso, y es la oportunidad de bajar y formar parte de los ejercicios de ideación dentro del equipo. Porque una vez esos insights se traducen en algo patente dentro del roadmap, es mucho más probable que eso siga adelante que cuando se queda en un deck que se entregó en su momento y que nadie más nunca se vuelve a leer. Entonces, para mí esa sería la diferencia más importante. De hecho,
es muy triste, pero es muy común, lo acabas de decir, hacer un gran research con unas grandes conclusiones y que se acaba quedando en un cajón y no sirve para nada porque no se ha pensado en cómo activar palancas ahí, en cómo comunicarlo al equipo, en cómo hacerles partícipes. O sea, hay un problema realmente metodológico. Igual se están descubriendo cosas interesantes, pero se acaba empaquetando y quedando en el olvido. Y también hay que entender, o a mí a veces me ha pasado, que hay fases de discovery que ya están muertas antes de empezarse. O sea, hay veces que, por lo que sea, en este caso el negocio tiene un papel muy importante en lo que se vaya a llevar a cabo y el negocio cree que lo que vamos a validar tiene que dar como resultado A, y al final contactar a un agente externo que valide el resultado va a hacer que, una vez entregado, el negocio siga diciendo sí, pero esto era A porque nosotros queríamos que fuera A, y ahí se queda. Entonces hay que saber entender también cuál es el valor real que se le va a dar a esa iniciativa de discovery y si realmente hay una voluntad de aprender o hay más una voluntad de buscar justificaciones que validen lo que nosotros ya queríamos escuchar y que si no lo validan quedan directamente descartados. Totalmente. Sí, no sé, tú si ibas a comentar algo. Dale. Sí, no, completamente alineado con lo que dice Elena. Creo que la clave es tener esta mentalidad de realmente descubrir, porque muchas veces lo que quieren es validar, ¿vale? Y contratan a alguien para que te digan, sí, estás haciendo lo correcto, y realmente pues, hay que querer descubrir. Y sobre la pregunta de César, o sea, yo creo que un gran research, y bueno, habría que definir a qué nos referimos con gran, ¿no? Pero de pronto un research un poco más amplio puede tener sentido al momento de que no tienes ni siquiera un producto y apenas vas a lanzar un producto. Vale, pues aquí haz una investigación, ¿vale? Antes de lanzar algo al mercado, ¿vale? Puede tener sentido. Pero cuando el producto ya está al aire y ya tienes usuarios y ya tienes data y ya puedes entrevistar a esos usuarios y puedes sacar datos cuantitativos, creo que ese gran research ya no debe ser tan gran, ¿vale? Ya podemos hacer iteraciones más pequeñas de pronto, y bueno, igual aquí Tomás o Elena me pueden dar más luz sobre esto. Si vamos a lanzar una funcionalidad que no existe, algo de lo que no tenemos datos, queremos ampliar el producto, de pronto aquí sí puede tener sentido hacer este research un poco más profundo y más amplio. No sé cómo lo han vivido en Eventbrite y en Globo. Yo he tenido proyectos de research que el proyecto entero de A a Z ha durado 1 año y medio. Me ha pasado, ¿vale? Eso no significa que cada step tenga que durar 6 meses, ¿vale? Entonces, el proyecto puede ser muy grande. En nuestro caso, queríamos descubrir la percepción que tenían los riders hacia sus ganancias, ¿vale? Que es un tópico gigante, que se hubiese podido traducir o no en alguna solución de producto, ¿vale? Para llegar a la solución de producto hemos tardado muchísimo tiempo. ¿Pero por qué? Porque antes había que descubrir un mundo que era muy, muy, muy mal definido y nadie había investigado. Entonces, yo diría, no me fijaría mucho en el tamaño de research, sino en establecer un plan de acción de pequeños steps que luego podrían formar un enorme research, ¿vale? Y eso a mí me ha pasado tanto con Pure Discovery, cuando aún no había ni una idea de producto, o ha empezado por una validación que nos ha hecho entrar de, hostia, no lo habíamos pensado este factor. Y de ahí un discovery para descubrir más. Entonces, un poco la conclusión sería dejarse llevar también un poco por los insights y el research. No sé si Elena quería decir algo. No mucho más que agregar. O sea, en mi caso, el research más extenso del que participé fue en un momento en el que estábamos intentando definir un modelo de monetización para un target específico, no en Eventbrite, sino en experiencias anteriores. Y
Fue un research muy completo porque tuvimos que definir user personas que no teníamos definida, tuvimos que definir el mercado, el segmento en el que nos queríamos centrar, cuáles eran las necesidades. Y este fue exactamente el mismo ejemplo del que os estaba hablando anteriormente, porque si bien cuando definimos todo esto, las conclusiones a las que llegáramos es que el modelo de monetización que se había planteado inicialmente no encajaba con lo que el usuario estaba necesitando, desde negocio la presión era altísima por replicar el mismo modelo que se estaba planteando en otros de los verticales, y al final fue eso lo que se acabó haciendo. Entonces fue un research muy extenso que aportó insights muy válidos en una dirección diferente a la que se había planteado inicialmente, pero no se estaba abierto al discovery, sino lo que se buscaba era una validación. Entonces eso cambió el transcurso de cómo se llevó a cabo todo el análisis. Y ahora que hablas de usuarios de Target, yo tenía la duda, ¿no? ¿Identificáis diferentes arquetipos o perfiles de usuario? Luego en producto, o sea, por ejemplo, dentro de los riders, cuando estamos hablando de producto, bueno, yo os haría dos preguntas. Uno, ¿en qué nivel del 0 al 10 creéis que los tenéis verdaderamente definidos? ¿Estáis satisfechos con la definición de arquetipos que tenéis? Y por otro lado, ¿en qué medida los utilizáis? ¿Utilizáis esas diferenciaciones de comportamiento, etcétera? Pues en mi caso, si bien creo que los tenemos suficientemente bien definidos, creo que en el caso, por ejemplo, de Eventbrite no se ha explorado aún o no se ha entendido aún cómo tratar las diferencias entre los diferentes tipos de organizaciones. Lo que se está intentando hacer es definir un modelo horizontal del tipo de target o el tipo de user persona al que nos dirigimos, pero esa misma user persona con esas mismas características horizontales que pueden estar basadas pues, en el número de eventos, en el tipo de tickets que tienen a la venta. Cuando los aplicas a verticales diferentes, realmente hay diferencias que son importantes y que aún no sabemos cómo tratar para acabar de adaptar el producto a las necesidades. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda la segunda pregunta que era, porque te iba a contestar, sí, pero se me acaba era de que olvidar. al tenerlos definidos de una manera más o menos detallada, luego a la hora de la verdad, cuando estáis tomando decisiones o investigaciones, ¿los consideráis verdaderamente por separado? Sí, en nuestro caso, además, es algo muy recurrente en la mentalidad de producto. Por ejemplo, ahora que os estaba contando que en los últimos 6 meses nos hemos dedicado a hacer sunsetting de muchas funcionalidades que estaban muertas dentro del producto, había un ejercicio recurrente que era volver a plantearse si esa funcionalidad tenía sentido con el target inicial o con el target con el que nos estábamos intentando enfocar a partir de ahora. Y realmente hay diferencias sutiles que te ayudan a tomar las decisiones, obviamente más allá de los datos que están, en si tiene sentido expandir una funcionalidad o simplemente mantenerla porque no está en la dirección de ese nuevo target que nos estábamos planteando. Así que en nuestro caso sí que ayuda a tener siempre presente para quién estás tomando las decisiones que estás tomando. En nuestro caso estamos justo en el proceso de generar estos arquetipos o protopersonas, o lo que tenemos al día de hoy son segmentaciones, especialmente por demographics o en caso de los repartidores tipo de vehículos, seniority, etcétera, pero no tenemos definidas estas personas aún. Repito, es que hacemos muchas cosas, pero el equipo es bastante joven aún y hay muchas metodologías que aún tenemos que implementar. Me gustaría pensar que empezaremos en el próximo quarter. Pero por ahora lo que hacemos con esta segmentación es targetizar muchísimo nuestro research. Entonces, nosotros cuando hacemos el recruitment tenemos un perfil muy preciso de qué tipo de repartidor queremos en términos de seniority, tipo de vehículo, edad, idioma, behavior target que estamos buscando, que puede ser reassignment, cómo se mueve por la ciudad. Entonces, no son protopersonas ni mucho menos, pero somos muy targetizados al momento de involucrar un perfil específico en cada una de nuestras iniciativas. Claro, yo justo me quedo con lo que decía Elena, los tenemos suficientemente definidos, ¿no? Y entonces, ahora, Tomás, tú estás hablando de estos atributos que definen y que te facilitan una segmentación y una selección de personas para las entrevistas
o las dinámicas que hacéis. Entonces, ¿qué es suficientemente definido para vosotros? O sea, tenemos que entrar mucho a profundizar esas fichas persona o user persona a nivel de background, o verdaderamente no es encontrar un poco el balance con, hey, vamos a ser un poco sensatos y no desgranar demasiado, cuando en realidad tal vez no está impactando en diferencias de comportamiento. ¿Dónde está la balanza? No sé si os lo habéis planteado. Cuando pasas más tiempo en definir las personas que encontrar soluciones gracias a las personas. En Glovo es el valor que llamamos GAS, ¿no? Que el perfect is the enemy of good. Pero cuanto más tiempo vas a perfeccionar cada detalle de cualquier metodología, no estás utilizando la metodología. Entonces yo diría que no hay un sweet spot, hay un punto donde estas metodologías te permiten lograr avance, te permiten definir acciones, te permiten tener un impacto, ¿vale? Más allá de esto, nunca serán perfectas, nunca serán súper definidas. Tienen que ser útiles. Sí, o sea, 100% de acuerdo. Yo creo que depende también mucho del stage en el que el producto esté. O sea, en la fase, por ejemplo, en la que intuyo que debe estar Glovo o la que estaba Wallapop, necesitas la información suficiente como para poder tomar las decisiones relevantes. Entiendo que un producto con una madurez y una estabilidad mucho más grande, que está en una fase de iteración, quizás para poder encontrar esas pequeñas oportunidades para expandir las funcionalidades que ya están establecidas, entonces sí que idealmente se tiene que llegar un poquito más para allá. Pero yo creo que depende también, pues eso, de la fase de madurez en la que esté el producto. No te escuchamos, Laura. Gracias, perdón. Si tenéis alguna experiencia a compartir de la labor de segmentar las bases de datos. No sé si habéis entrado allí, si habéis tenido alguna situación de queremos llegar a algún perfil específico y resulta que la base de datos no la tenemos correctamente segmentada. No, yo en mi caso, gracias a Dios, tenemos un equipo de data que se encarga de todas estas cosas. Entonces, nuestra relación con ese equipo es más on demand. Necesitamos algo y nos proporcionan la segmentación. Vale, yo tenía... Elena, Perdona. perdón que te interrumpí. ¿No? Vale. Yo tenía una pregunta un poco cambiando de tema, que ya nos quedan a 15 minutos y no quería que nos fuéramos sin preguntarles, y es, hablando un poco más de los equipos, ¿no?, de investigación o de las personas de este rol de investigación, y me gustaría saber qué perfil tienen estas personas. Cuando están en el proceso de recruitment, ¿qué perfiles buscan? ¿Qué tipo de personas serían las indicadas para hacer este rol de investigación? Estamos buscando, by the way. No sé. A ver, vale, una cosa. Que la persona esté motivada de verdad en entrar en la empresa. Esto lo vemos, por ejemplo, si han estudiado la empresa, los valores, la historia, ¿no? Que sepan de explicar por qué Glovo, ¿vale? Y el otro, pero esto específico de mi equipo, como somos pocos, no tenemos muchos recursos, tenemos un montón de trabajo, siempre buscamos a alguien no que quiera aprender de nosotros, sino que nos puede enseñar algo nuevo. Que por supuesto va a aprender algo, y mucho, pero digo, buscamos algo que no tenemos en el equipo. Por ejemplo, yo tengo una compañera del equipo mía que es una crack en Design Thinking y metodologías cualitativas. Tengo otra que tiene una experiencia del business food delivery increíble. Yo tengo un poquito más hacia la parte de UXR cuantitativo. Nos falta ahora, por ejemplo, alguien que controle metodologías estratégicas, como pueden ser journey mapping, personas, arquetipos y estas cosas. Más allá de la base, digo, de que hable bien inglés, que sepa qué es el trabajo. Y lo último, y luego, Elena, te dejo a ti, es que tengan failure stories. Nosotros siempre preguntamos por failure stories. Y si hay una persona que no puede reconocer ningún fallo o flaws en su pasado profesional, algo hay ahí que no funciona, porque todos perdonar el francés, la hemos cagado en algún momento y varias veces.
Yo obviamente siempre participo dentro de las entrevistas como actor secundario porque no estaría contratando para un equipo, pero cosas que valoramos mucho y yo creo que son cross prácticamente a cualquier perfil y en este caso en Research es súper importante la proactividad. Creo que se puede diferenciar entre una actitud más reactiva, que es como esperamos que nos planteen el problema y entonces ahí sabemos cómo actuar para buscar la solución, o una actitud totalmente proactiva de vengo aquí porque quiero descubrir, entonces os voy a ayudar a descubrir más que esperar a que me digáis qué es lo que tenemos que descubrir. Y para mí eso juega un rol súper importante y creo que también es muy importante la capacidad de síntesis y de comunicación, porque es un perfil que tiene que hablar con mucha gente diferente y tiene que hablar con idiomas totalmente diferentes. Entonces, el hecho de poder hablar en el idioma de negocio y poder entender cuáles son las necesidades y los objetivos de negocio y traducir esto a un idioma de tecnología o a un idioma de diseño es muy importante. Entonces, saber poder combinar todas esas caras creo que es algo que siempre se busca en este tipo de entrevistas. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues nada, yo creo que las aportaciones que habéis estado haciendo, la verdad, yo he aprendido un montón, súper, súper bien. Además, me ha gustado mucho el acercamiento de dos modelos de compañías que son completamente diferentes y que por lo tanto plantean el modelo organizativo, el modelo cultural, el modelo de acción completamente diferente, pero a la vez son dos compañías punteras y son nativas digitales y están ahí, ¿no? Con la conciencia puesta en el cliente, en el customer y en la investigación, pero se plantean completamente diferente. Así que muchas gracias. Faltan 12 minutitos, 10 minutitos para cerrar. Sí que me gustaría, se ha ido desconectando gente, veo, si hay alguna persona que le gustaría intervenir y explicarnos su experiencia allí donde está, ¿no? En el producto en el que esté o en la consultora en la que esté o en la agencia en la que esté, si ellos o ellas de alguna manera se han enfrentado, han intentado probar algunos hábitos de descubrimiento continuo, si no lo han intentado porque no lo conocían, pero que hay algo que, ostras, que ven que tiene potencial y que lo podrían meter, o no lo han intentado porque tienen un problema. Me gustaría a ver si quiere salir alguna persona a explicar su experiencia, su caso, si ha podido aplicar algo, si nos puede, bueno, complementar de alguna manera. Y si no, pues nada, dejamos unos segundos para que se sume alguien, o si tenéis alguna preguntilla que haya quedado suelta, pues también, vale, pues nada. Pues bueno, el fishbowl, pues yo creo que ha ido muy bien. Habéis soportado un montón de valor. Si, a menos que queráis comentar alguna cosa, Tomás o Elena, que se os haya quedado en el tintero y que creáis que puede aportar algo más en la conversación, pues yo casi que lo iría cerrando, si os parece bien. Laura. Bueno, yo primero voy a ¿Tienes? dejar que respondan Tomás y Elena a tu pregunta y luego traigo una propuesta. Vale, No, yo perfecto. estaba súper, de hecho, curioso de saber a alguien más de los participantes, escuchar más sobre sus experiencias con research en su empresa. Entonces, nada, solo reiterar la invitación de César y estaría súper curioso de escuchar. Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos un par de personas que no se han podido unir, desafortunadamente, pero nosotros tenemos equipos, por un lado en Decathlon y por otro lado en Holaluz, y, y esos equipos sí que están en fases digamos, de adopción de hábitos de investigación continua. Y mira, y en este caso también diría, ¿no? Una es una gran compañía gigantesca donde pues, el producto que tienen es muy maduro y es muy sensible y meter cambios ahí es como es muy complicado y la otra pues es una compañía más joven
digamos, más innovadora en procesos. Igual no es así, Laura, tú me puedes complementar porque conoces bien los dos casos y sí que los cambios se adaptan bien y suceden cada poco, ¿no? Las situaciones. Sí, Holaluz tiene muy incorporada toda, de hecho, como son muy fans de la metodología de Teresa Torres, que ha escrito el libro de Continuous Discovery, y realmente lo están aplicando mucho, se lo han tomado muy en serio, o sea, se han estructurado muy bien los equipos para llevar a cabo los diferentes rituales, bueno, para estar muy cerquita del cliente. Y por otro lado, Decathlon, la verdad es que estaba tomando mucha fuerza el último año todo el equipo que anteriormente era de diseño, ahora ya está, ¿no? Como visto mucho más desde la parte de Customer Centricity, y está cogiendo mucha fuerza y están probando diferentes experimentos de hábitos de Discovery. Para verdaderamente llevarlo a cabo de manera continuada. Se encuentran retos, pues como lo que contaba Elena, ¿no? Estudios que entran porque hay algún stakeholder que tiene una idea de negocio, una hipótesis muy clara y que de repente tienen que dedicar tiempo a ese estudio, pero que saben que está muerto desde el principio. Pero por suerte han podido incorporar esta fase de estudios previos antes de llegarlos a implementar, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que todo se va caminando. Y En la ese importancia sentido, del terreno. en ese sentido también comentaba que hábitos, por ejemplo, en el caso de Decathlon, pues los test de guerrilla en tiendas son brutales, ¿no? Porque ellos, incluso las oficinas están encima de una gran tienda, que pueden bajar y directamente validar ciertas cosas, ¿no? Y en el caso de Holaluz también nos comentaba Karin, que es compañera en Run Room, pero que está en el equipo dentro de Holaluz, que también han puesto en marcha todas las, participar en las llamadas del call center para conocer de primera mano cuáles son los pains, cuáles son los problemas, dónde duele, sobre todo en la etapa del funnel donde estamos actuando nosotros. Y eso es una información valiosísima, ¿no? Que es como sistematizar, estar en esas conversaciones para poder empatizar con lo que estás diseñando, de alguna manera. Pues, Laura, ¿qué querías proponer? Pues no sé, yo que igual no se animan, pero quedan nada, 6 minutos, con lo cual serían como 20 segundos por cada una de las personas que quedan. Si os animáis, claro, en presencial a veces es como más cercano, menos frío todo, pero yo os lanzaría, si estuviéramos en presencial, la pregunta de ¿qué os lleváis? Y no sé si os animáis a darle a sumaros a la conversación. Nada, eso, 20 segundos en plan, yo me llevo esto, yo me llevo aquello, para saber qué tal ha ido la cosa. Salimos nosotros y así dejamos espacio para que se vayan uniendo. Venga, va. Venga. Venga, va. Un pequeño tip. Seguro que yo me llevo un montón de cosas, así que seguro que todo el mundo tiene alguna cosita que diga, ostras, esto no lo conocía, esto no lo usaba, esto lo voy a hablar con mi equipo. Bueno, si no pasa absolutamente nada. Nosotros, como utilizamos mucho este tipo de formato muy horizontal, muy colaborativo, donde la aportación de valor es de todo el mundo y estamos acostumbrados, pero entendemos perfectamente que hay personas a las que le da un poco de reparo salir a explicar o a hablar o a explicar su caso. En todo caso, pues yo casi que iría cerrando ya el evento. Muchísimas gracias, Tomaso, muchísimas gracias, Elena, gracias, Laura, gracias, Jota, por todas la participación, por el valor que habéis aportado, por las preguntas, como tal y como ha funcionado a nivel de flujo de conversación. Yo he disfrutado un montón, así que espero que todos los asistentes disfruten, y si esto finalmente pues queda grabado, no sé si parece que Bau lo graba, luego ya lo veremos y se puede difundir, pues que espero que lo disfruten también otras personas.
Y nada más. Damos por cerrado el Bau Talks de esta tarde y nos vemos en el próximo. Gracias. Chao, gracias.